Prepárate para descubrir una historia que la industria de la música intentó dejar atrás. Hoy conocerás la trayectoria intensa, controvertida y profundamente dolorosa de Basilio, el cantante que pasó del anonimato al estrellato y, misteriosamente, volvió a un silencio casi absoluto. Dueño de una voz inconfundible y de éxitos que marcaron a toda una generación, Basilio vivió el auge de la fama, pero también enfrentó decisiones equivocadas, contratos dudosos, conflictos tras bastidores, disputas por derechos de autor y un aislamiento que pocos comprendieron en su momento. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos años de su vida? ¿Fue víctima de traiciones profesionales? ¿Problemas financieros ocultos? ¿Presiones emocionales que el público jamás imaginó? Entre aplausos ensordecedores y habitaciones de hotel vacías, su historia revela entresijos oscuros, promesas rotas y una caída que hasta hoy despierta sospechas y teorías. Algunos afirman que fue injustamente tratado por la misma industria que lo consagró, otros señalan decisiones personales como el comienzo del fin, pero la verdad podría ser aún más perturbadora de lo que imaginas. En este video, revisitaremos momentos decisivos, declaraciones polémicas, rumores nunca aclarados y los acontecimientos que rodearon su muerte, marcada por dudas y silencio. Si te gustan las historias reales, intensas y llenas de misterio, deja tu like, ya que eso ayuda a que YouTube recomiende el video a más personas y fortalece el canal para que podamos seguir trayendo contenidos investigativos como este. Suscríbete ahora para no perderte las próximas revelaciones y activa las notificaciones, pues cada suscripción le indica al algoritmo que este tipo de contenido merece llegar a más público. Si puedes apoyar aún más el canal, envía un super thanks y contribuye directamente para que podamos profundizar nuestras investigaciones y producir materiales cada vez más impactantes, y si no puedes, deja en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Y quédate hasta el final, porque la última revelación sobre la muerte de Basilio puede cambiar por completo todo lo que crees saber sobre él. El ascenso inesperado comenzó de forma casi silenciosa, como tantas historias que parecen destinadas al fracaso antes incluso de florecer. No tenía grandes conexiones en la industria, no provenía de una familia influyente ni contaba con recursos económicos para invertir en su propia carrera, pero poseía algo que ningún dinero puede comprar. Una voz cargada de emoción y una presencia capaz de cautivar a cualquier público. Al principio cantaba en pequeños eventos, programas de radio locales y modestos clubes nocturnos, enfrentando honorarios bajos y miradas desconfiadas de quienes no creían que de allí pudiera surgir un gran nombre. Todo cambió con una presentación específica, de esas en las que el artista se entrega por completo sin imaginar que está siendo observado por la persona adecuada. Un productor influyente percibió en aquel timbre algo extraordinario, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que tocaba directamente el corazón del público. En poco tiempo comenzaron a surgir invitaciones, se realizaron las primeras grabaciones y, casi de la noche a la mañana, aquella voz antes limitada a pequeños escenarios empezó a sonar en radios de alcance nacional. El éxito no fue planificado, fue explosivo y sorprendente, y quizá por eso mismo resultó tan intenso. Las canciones comenzaron a escalar las listas, los conciertos crecieron, los fans se multiplicaron y su nombre empezó a aparecer en periódicos y programas de televisión. Lo más impresionante es que, incluso con la fama en aumento, él parecía no creer del todo lo que estaba viviendo, como si cada aplauso confirmara que lo improbable estaba ocurriendo. Este ascenso repentino trajo oportunidades increíbles, pero también exigió madurez temprana, decisiones difíciles y una rápida adaptación a un mundo que antes parecía lejano. Lo que comenzó como un sueño sencillo se transformó en un fenómeno, demostrando que a veces el destino actúa sin previo aviso y coloca a alguien común en el centro de los reflectores cuando menos lo espera. Antes de ser reconocido como artista, recorrió un camino que parecía completamente alejado de los escenarios, la medicina. Desde joven mostró interés por los estudios y veía en la carrera médica una forma de alcanzar estabilidad, respeto social y seguridad económica.
Ingresó a la universidad con disciplina y dedicación, sumergiéndose en libros, guardias y largas jornadas de aprendizaje que exigían concentración absoluta. Durante años, su rutina estuvo marcada por hospitales, prácticas y la responsabilidad de tratar con vidas reales, aprendiendo a controlar emociones y actuar con precisión. Sin embargo, incluso entre diagnósticos y protocolos clínicos, la música nunca dejó de latir en su interior. En los descansos de clase, en reuniones con amigos o en pequeños encuentros familiares, su voz era la que llamaba la atención, creando momentos de ligereza en contraste con la rigidez académica. Poco a poco, lo que era apenas un refugio comenzó a convertirse en una posibilidad concreta. Las invitaciones para cantar surgieron casi por casualidad, y cada presentación despertaba una sensación que ninguna bata médica podía reemplazar. La medicina ofrecía seguridad, pero la música ofrecía propósito y emoción. La decisión de cambiar de rumbo no fue sencilla, implicó dudas, expectativas familiares y el temor de abandonar años de estudio, pero la pasión terminó imponiéndose. Al elegir los escenarios, llevó consigo la disciplina aprendida en la universidad y la sensibilidad adquirida al cuidar personas, transformando experiencias clínicas en interpretaciones profundas y llenas de autenticidad. Esta transición reveló no solo valentía, sino también la capacidad de reinventar su propio destino, demostrando que seguir el corazón puede ser tan desafiante como salvar vidas y que, a veces, la verdadera vocación se manifiesta cuando tenemos la audacia suficiente para escucharla. Los primeros éxitos surgieron de manera casi arrolladora, impulsados por canciones románticas que rápidamente conquistaron espacio en las radios y en el corazón del público, especialmente en España, donde su voz encontró terreno fértil y una audiencia apasionada. De pronto, aquel artista que aún se estaba adaptando a la fama comenzó a ver sus discos escalar las listas, sus conciertos llenar teatros y su nombre repetirse en programas de televisión y revistas especializadas. Las melodías memorables y las letras intensas crearon una conexión inmediata con fans que se identificaban con la sensibilidad presente en cada interpretación. Sin embargo, junto con el éxito llegaron también las primeras polémicas. Parte de la crítica musical española cuestionaba su estilo, calificándolo como excesivamente dramático o demasiado comercial. Mientras otros defendían que precisamente esa carga emocional era lo que hacía únicas sus canciones. Además, entrevistas sinceras y declaraciones más directas sobre la industria generaron incomodidad entre empresarios y colegas, alimentando titulares y debates públicos. También surgieron rumores sobre tensiones tras bastidores, disputas contractuales y diferencias artísticas que incrementaron la curiosidad de la prensa. Para el público, todo esto solo aumentaba el interés, haciéndolo aún más comentado y presente en los medios de comunicación. A pesar de las críticas y controversias, mantuvo una postura firme, concentrándose en sus presentaciones y en la relación con sus fans, que continuaban creciendo en número y entusiasmo. Esta combinación de éxito comercial y debate público consolidó su imagen como un artista intenso, capaz de dividir opiniones pero imposible de ignorar. Demostrando que el éxito muchas veces camina de la mano con la polémica y que la verdadera relevancia nace cuando se genera conversación y emoción al mismo tiempo. La consagración internacional no ocurrió por casualidad, sino como resultado directo de una trayectoria construida con talento, perseverancia y una identidad artística claramente definida. Después de consolidar una presencia sólida en España, sus canciones comenzaron a cruzar fronteras de manera casi natural, impulsadas por radios internacionales, programas de televisión y el entusiasmo de seguidores que compartían su música más allá del territorio español. Países de América Latina comenzaron a incluirlo en sus programaciones musicales y en poco tiempo ya era invitado a presentarse en grandes festivales y giras fuera de su circuito habitual. Lo que más impresionaba al público extranjero era su capacidad para transmitir emoción incluso a quienes no compartían el mismo contexto cultural, demostrando que sentimientos como el amor, la nostalgia y la esperanza no necesitan traducción.
Con una agenda cada vez más intensa, llegaron entrevistas en distintos idiomas, participaciones en eventos internacionales y colaboraciones con artistas de otros países, ampliando aún más su proyección. La crítica, que antes dividía opiniones, comenzó a reconocer su fuerza interpretativa y su carisma en el escenario, mientras premios y certificaciones se acumulaban como símbolo de su impacto global. Esta etapa también trajo madurez artística, con producciones más elaboradas y proyectos que buscaban dialogar con públicos diversos sin perder la esencia que lo hizo conocido. La consagración internacional representó más que fama, fue la confirmación de que su arte tenía alcance universal y de que aquella voz, que comenzó en escenarios modestos, ahora resonaba en distintos continentes, consolidando su nombre como referente y demostrando que el sueño inicial había superado todas las expectativas. Los años de oro fueron el periodo en el que todo parecía funcionar perfectamente, como si talento, oportunidad y reconocimiento avanzaran al mismo ritmo. En esa etapa, cada lanzamiento se convertía casi de inmediato en un éxito, con canciones dominando las radios, ventas significativas de discos y presentaciones agotadas días antes de celebrarse. La agenda era intensa, repleta de giras internacionales, apariciones en programas de televisión e invitaciones a eventos de prestigio, consolidando su imagen como uno de los artistas más influyentes de ese momento. En el escenario demostraba seguridad y carisma, creando una conexión única con el público, que cantaba junto a él y seguía cada paso de su trayectoria con entusiasmo genuino. Fuera de él, vivía el auge de la popularidad, apareciendo en portadas de revistas y convirtiéndose en presencia constante en los medios. En el plano financiero también atravesaba una etapa de estabilidad y prosperidad, fruto del éxito comercial y de contratos cada vez más valiosos. Artísticamente mostraba madurez, experimentando con nuevos arreglos y ampliando horizontes sin perder la esencia que lo llevó al estrellato. El reconocimiento provenía no solo de los fans, sino también de la crítica especializada, que comenzó a destacar la consistencia y autenticidad de su trabajo. Estos años representaron más que cifras y premios, simbolizaron el punto máximo de visibilidad e influencia en su trayectoria. Fue el tiempo en el que cada proyecto parecía destinado a brillar y en el que el esfuerzo acumulado se transformó en aplausos duraderos, dejando una huella profunda en la memoria de quienes vivieron esa etapa inolvidable. El periodo marcado por el prejuicio y el aislamiento fue, sin duda, uno de los capítulos más delicados de su trayectoria, pues reveló el lado menos visible de la fama y la fragilidad que muchas veces se esconde detrás del éxito. Tras años de reconocimiento, comenzaron a surgir miradas diferentes, críticas más severas y comentarios cargados de juicio, muchos motivados por cambios en su estilo, posicionamientos personales o simplemente por la tendencia de la industria a descartar lo que ya no considera novedoso. Parte de la prensa comenzó a tratarlo con frialdad, mientras antiguos colaboradores se alejaban gradualmente, creando un ambiente en el que ya no se sentía tan acogido como antes. El prejuicio no provenía únicamente del público más conservador, sino también de los entornos profesionales, donde puertas empezaron a cerrarse silenciosamente. Las invitaciones disminuyeron, proyectos fueron cancelados y la sensación de estar siendo dejado de lado se volvió constante. Este aislamiento afectó no solo su carrera, sino también su equilibrio emocional, pues para alguien acostumbrado a aplausos y agendas llenas, el silencio puede resultar ensordecedor. Amigos cercanos notaban cambios en su estado de ánimo y una actitud más reservada, reflejo de quien intenta comprender por qué el reconocimiento de ayer se convierte en distanciamiento hoy. Aún así, procuró mantener dignidad y serenidad, evitando confrontaciones públicas y concentrándose en los pocos proyectos que aún le brindaban satisfacción. Este periodo mostró cómo el prejuicio puede manifestarse de forma sutil, a través de exclusiones graduales y oportunidades negadas, revelando el lado más humano y vulnerable de alguien que alguna vez fue celebrado por multitudes. La vida personal turbulenta siempre avanzó paralelamente a su éxito profesional, creando un contraste evidente entre los aplausos del escenario y los conflictos vividos lejos de las cámaras.
Mientras el público veía glamour, viajes y reconocimiento, tras bastidores existían relaciones intensas, discusiones frecuentes y decisiones impulsivas que afectaban profundamente su estabilidad emocional. La agenda agitada de conciertos y compromisos internacionales dificultaba la construcción de vínculos duraderos, y muchos romances se desgastaron por la distancia, los celos y la constante exposición mediática. Titulares sensacionalistas amplificaban cualquier desacuerdo, transformando asuntos íntimos en espectáculos públicos, lo que aumentaba aún más la presión sobre él. Amigos cercanos afirmaban que, pese a su imagen segura, poseía una sensibilidad profunda que lo hacía vulnerable a críticas y decepciones afectivas. Hubo periodos de reconciliación seguidos de nuevas rupturas, creando un ciclo emocional desgastante que incluso impactó su inspiración artística. Además, conflictos familiares y desacuerdos con personas de confianza incrementaron su sensación de soledad, incluso en medio de la fama. La dificultad para equilibrar carrera y vida privada se convirtió en un desafío constante, pues cada decisión profesional parecía tener un costo personal. Esta etapa evidenció que el éxito no garantiza armonía emocional y que la exposición constante puede convertir la vida personal en un terreno tan intenso y exigente como el escenario mismo. El declive en su carrera no ocurrió de manera brusca, sino como un proceso gradual y silencioso, casi imperceptible al principio, pero cada vez más evidente con el paso del tiempo. Después de años viviendo en la cima, con agendas llenas y lanzamientos exitosos, comenzó a percibir que el mercado estaba cambiando rápidamente, abriendo espacio a nuevos estilos y artistas más alineados con las tendencias del momento. Las radios empezaron a difundir sus canciones con menor frecuencia, las invitaciones a grandes programas disminuyeron y los contratos se volvieron menos ventajosos. Parte de su público fiel seguía presente, pero ya no era suficiente para mantener el mismo nivel de proyección que había experimentado en los años de oro. La industria, conocida por su velocidad y su constante exigencia de novedades, parecía ahora distante, como si estuviera siempre mirando hacia adelante sin tiempo para celebrar el pasado. Se intentaron renovaciones artísticas, con nuevos sonidos y colaboraciones distintas, pero no todas lograron la repercusión esperada, generando frustración y dudas internas. Además, el desgaste emocional acumulado a lo largo de los años comenzó a reflejarse en su motivación, haciendo más difícil enfrentar críticas y comparaciones con su propio éxito anterior. Lo que antes era entusiasmo se transformó en cautela, y cada proyecto pasó a cargar con la presión de demostrar que aún tenía relevancia. Aún así, mantuvo una postura digna, continuando presentándose ante públicos que valoraban su trayectoria y reconocían su contribución a la música. El declive no borró su historia, pero marcó una transición delicada, demostrando que la fama puede ser pasajera y que mantenerse en la cima exige no solo talento, sino también adaptación constante a un entorno siempre cambiante. En sus últimos años, la fe se convirtió en uno de los pilares más importantes de su vida, funcionando como refugio en medio de las incertidumbres que rodeaban su carrera y su salud. Después de enfrentar periodos de declive profesional, críticas y distanciamientos, comenzó a buscar respuestas no en los escenarios ni en la industria, sino en una conexión más íntima con la espiritualidad. Amigos cercanos comentaban que se mostraba más sereno, reflexivo y menos preocupado por el reconocimiento público, valorando momentos sencillos y conversaciones profundas. La intensa rutina de giras dio paso a un ritmo más tranquilo, con presentaciones esporádicas y encuentros reservados con seguidores que aún lo acompañaban con afecto. La fe no significó únicamente religiosidad, sino también reconciliación consigo mismo, perdón por decisiones pasadas y aceptación de los cambios inevitables de la vida. Comenzó a expresar gratitud por la trayectoria construida, reconociendo tanto los logros como los errores como partes esenciales de su historia. En entrevistas poco frecuentes durante esa etapa, hablaba con humildad sobre los aprendizajes adquiridos y sobre la importancia de mantener la esperanza incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Sus últimos años estuvieron marcados por una actitud más introspectiva, pero también más auténtica, como si finalmente hubiera encontrado equilibrio después de décadas de exposición y presión constante.
Aunque alejado de los grandes reflectores, seguía siendo recordado por su voz inconfundible y por las emociones que despertó en tantas personas. La fe le brindó consuelo, propósito y la sensación de que su camino tenía un significado más allá del éxito material, transformando esta etapa final en un periodo de reflexión, madurez y búsqueda de paz interior. La muerte silenciosa marcó el final de una trayectoria que había conocido tanto ovaciones multitudinarias como periodos de olvido, creando un contraste con la intensidad que caracterizó sus años de mayor éxito. No hubo anuncios anticipados ni despedidas grandiosas, solo una noticia que se difundió de manera discreta y sorprendió a muchos que aún conservaban sus canciones en la memoria afectiva. Para algunos, fue impactante darse cuenta de que aquel artista que un día dominó escenarios y radios partiera casi sin alarde, lejos de los reflectores que alguna vez iluminaron cada uno de sus pasos. Su partida generó reflexiones sobre la fugacidad de la industria y sobre cómo el reconocimiento público no siempre acompaña al artista hasta el final. Sin embargo, su legado permaneció vivo en las canciones que siguen emocionando, en las letras que hablan de sentimientos universales y en la huella que dejó en toda una generación. Fans recordaron presentaciones inolvidables, compartieron historias personales vinculadas a su música y rescataron registros de una época en la que su voz fue la banda sonora de momentos especiales. Críticos que antes dividían opiniones reconocieron la importancia de su aporte artístico, destacando la autenticidad y la emoción presentes en su repertorio. Su muerte pudo haber sido silenciosa, pero el impacto de su obra no lo fue, permanece vivo en la memoria colectiva, en las plataformas donde sus canciones continúan escuchándose y en los recuerdos de quienes encontraron consuelo o alegría en sus interpretaciones. Su legado demuestra que, incluso cuando el silencio ocupa el presente, el arte verdadero sigue resonando a través del tiempo.